Bueno, pues sí, en efecto, la Ciudad de México es una entidad pluricultural y en ella residen personas que viven y además practican diferentes usos y costumbres. Y hoy hablaremos sobre la aportación de los pueblos indígenas en nuestra Ciudad de México. Así es que saludo al licenciado Manuel Hernández Zamora, quien es delegado de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. Buenos días, gracias por tomarnos la llamada, licenciado. Buen día, Paulina, a ti y a tu público. Y pues, desde luego, como tú bien lo comentas, la Ciudad de México, pues por ser la capital, además del país, es un polo en donde muchas comunidades indígenas y personas de estas migran a la Ciudad de México. De acuerdo, si tú me lo permites comentarlo, en el censo del 2015 hay alrededor de 315,000 personas indígenas. Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México. Nosotros hemos, desde luego, dado a la tarea de invitarlas, de convocarlas. ¿Para qué? ¿A qué se dedican estas personas? Porque pues ellos vienen con una ilusión de encontrar un trabajo y de tener una mejor forma de vida distinta a las de sus comunidades. Ellos aquí encuentran dificultades. Primero, pues no hay trabajo. Entonces ellos se dedican al comercio. ¿Qué hemos hecho nosotros, Paulina? La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas les ha generado empleos a través de proyectos productivos, cocinas económicas, lo que ellos saben hacer, que son artesanías. Hay algunos otros que se dedican a la cría de pollos, hay algunos otros que en granjas producen huevo. Entonces, en esta administración del 2013 a la fecha hemos generado en promedio 450 proyectos productivos. Cada proyecto obligadamente tiene que estar conformado por mínimo 5 personas distintas, 5 familias distintas, que hemos ya generado un promedio de 2.200, 2.300 empleos directos, porque ellos a su vez ya afortunadamente les ha ido bien, ya su negocio quedó prácticamente establecido y ellos han generado también empleo a o subempleos, pues. Entonces es la forma en cómo nosotros hemos apoyado a estas comunidades indígenas que pues han migrado aquí a la Ciudad de México. Sin duda, licenciado, los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de estos grupos pues han sido bastantes, como usted nos los comenta, pero ¿qué pasa con la discriminación, el analfabetismo? ¿En qué condiciones siguen viviendo estos grupos, licenciado? Ese es un tema muy importante el que tocas, la discriminación. Ellos luego, cuando se les pasa precisamente el INEGI a tocar y a preguntar, no se autoescriben indígenas, precisamente por el tema de la discriminación. Y este es un tema que nos corresponde a toda la sociedad en general, Paulina. Porque si mientras algunas instituciones trabajamos para fortalecer y darles una imagen, dignificar a la población indígena, pero algunas otras integrantes de la sociedad lo siguen discriminando, pues no vamos a terminar nunca de cerrar este círculo. Aquí es un tema de toda la sociedad. En el tema del analfabetismo hemos estado trabajando de manera coordinada con el INEA, con el Instituto Nacional de Educación para Adultos, y a través ahorita hay un programa que es de especial de certificación. Hemos estado invitando a la población indígena mayor de 15 años para que pueda certificar, y a través de esta certificación en primaria o secundaria, pues nosotros ya también estamos buscando a la preparatoria abierta para que haya continuidad y no nada más se queden en la secundaria, sino que sigan estudiando su bachillerato y pues desde luego puedan seguir más adelante, si es posible, con alguna carrera. Entonces son temas que tenemos que estar trabajando de manera interinstitucional, pero sí es muy cierto, el tema de la discriminación debemos de seguirlo atacando, todos, Paulina. Y esto el tema de la educación que nos comenta, licenciado, es muy importante porque la ONU dedica este día a la educación de los pueblos indígenas, pero más allá de que, puedan aprender el español, también hay que tomar en cuenta estas lenguas indígenas, preservarlas y no perderlas. ¿Cómo hacerle, licenciado? Es correcto. Mira, nada más puntualizo. Cada año hay un tema, y este año, en efecto, es el tema del derecho a la educación, 2016. Entonces, ¿cómo hacerle para preservar las lenguas
y las costumbres indígenas, desde luego hay que ver la posibilidad de enseñarles en su lengua, para que haya, para que aprendan dos lenguas. Su lengua materna, la sigan, la aprendan a hablar los niños y la aprendan a escribir, y desde luego el español. Entonces, para esto también la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública tiene programas para que estas comunidades indígenas sigan aprendiendo y sigan practicando su lengua materna. El INEA, por el otro lado, aunque también es de la Secretaría de Educación Pública, también tiene materiales educativos para que sigan aprendiendo en su lengua materna y desde luego en el español. Entonces, si hay este trabajo interinstitucional, sí es importante que las comunidades también lo hagan suyo, lo hagan propio. Nosotros trabajamos también con organizaciones sociales, con organizaciones indígenas, Paulina, y ellos desde luego que son sensibles a estos temas y afortunadamente lo han arropado, lo han hecho propio, y sí están en el tema de poder seguir aprendiendo, conservando su lengua materna, para que pues estas costumbres no se pierdan aquí mismo en la ciudad la Ciudad de México, Paulina. Claro, y si alguien se sigue preguntando sobre el potencial y las aportaciones de los pueblos indígenas, bueno, nada más basta recordar al benemérito de las Américas, don Benito Juárez, quien fue un indio zapoteca y que llegó a ser presidente de nuestro país. Muchísimas gracias, licenciado, por... Oiga, una invitación. El próximo 20 de este mes de agosto, en la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, en la Ciudad de México, celebraremos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ahí en Coyoacán, en la plaza principal, frente a la delegación. Los esperamos, es a las 10 de la mañana. Vamos a tener una expoventa el 19, 20 y 21, pero el evento cultural, para que vayan a ver las manifestaciones culturales radicadas en la Ciudad de México, serán el día sábado 20 en Coyoacán a partir de las 10 de la mañana. Invitamos a todo el público. Perfecto, mañana 10 de la mañana en Coyoacán. Muchísimas gracias, licenciado, por tomarnos esta llamada. Que tenga excelente día. 20 de agosto. 20 de agosto, muy bien. Gracias, excelente día.